Hola, saludo cordial. Algunos medios de comunicación en la ciudad de Buga se han ocupado durante los últimos días de investigaciones sobre presuntos hechos ocurridos al interior del batallón Palacé de Buga. Aquí les contamos qué es lo que está pasando. Una real convergencia de denuncias y malestares ha dejado por su paso la presencia del señor comandante del batallón de artillería Palacé de Buga, el teniente coronel Alex Giovanni Vizcaíno. En sus cuestionadas actuaciones resaltan entre ellas, además del incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una habitación que existía desde el comandante anterior, un presunto maltrato de quien ocupaba dicho inmueble, que de acuerdo a lo conocido por este medio de comunicación, la profesional en Derecho Catalina González Sánchez, dada la situación de seguridad, contaba con un espacio dentro de la guarnición militar, en calidad de alquiler, y ella, a cambio y como valor agregado a su cumplido canon de arrendamiento, apoyaba en adecuaciones del mismo sitio. El alto oficial decidió dar por terminado dicho contrato y sin reparo alguno le cerró las puertas a la doctora Catalina. ¿Qué pedía la doctora Catalina González? Buenos días, señor periodista. A ver, como apoderado de la señora Berta Catalina González Sánchez, pues le llevo varios procesos. Ahora, últimamente, la estoy representando en una querella que promovió el señor comandante del batallón Palacé de Buga por la ocupación que Berta Catalina González hace de una alcoba contigua al casino de oficiales. Esa querella fue resuelta favorablemente en principio. A Catalina interpusieron un recurso de apelación y el señor secretario de gobierno revocó la decisión dándole la razón al batallón. Ante ello formulé una tutela que fue fallada también a favor del batallón por la señora jueza primera penal de adolescentes, la cual fue impugnada el día de ayer. Hay que esperar el resultado de esta impugnación que debe proferir, un fallo que debe proferir un juez del circuito. También la represento en algunas quejas que ella ha formulado ante el Ministerio de Defensa y ante los superiores del teniente Vizcaíno Jara por comportamientos que ella me ha manifestado ha tenido él con ella. Entonces yo he elaborado algunos memoriales ante estas autoridades y a eso se ha circunscrito mi actuación. Pues que se le respete un contrato de arrendamiento que ella celebró con el anterior comandante del batallón Palacé, en virtud del cual canceló el arrendamiento que le correspondía, lo canceló en dinero efectivo y en especie. Entonces parece que el señor comandante de ahora no tiene razones según él para desconocer ese contrato de arrendamiento, entonces pretende desalojarla. Incluso le impidió que volviera a entrar al batallón, lo cual a mi manera de ver pues esa sí es una verdadera perturbación porque ella venía desarrollando o haciendo uso de la tenencia de ese inmueble porque el anterior comandante, en consideración a su vulnerabilidad, a que ha sido objeto de tentativa de secuestro, a su estado de salud, a su inseguridad, etcétera, etcétera, le concedió el uso y goce de esa habitación, incluso con derecho a desayuno en el casino de oficiales, y ahorita parece que el señor comandante actual pues no está de acuerdo con ese contrato de arrendamiento y por eso promovió esa querella. Pero yo he sostenido que cualquier problema que se derive de ese contrato verbal, por cierto, tiene que dirimirlo la justicia civil y no la justicia administrativa, en este caso a través de una secretaría de gobierno. Como una ola que se levanta y acaba con lo que a su paso se encuentra, víctimas de presuntas acciones arbitrarias por parte del alto oficial, también fueron la médico del dispensario y un enfermero del lugar, que en casos aislados renunciaron a sus cargos
por las presiones recibidas y pese a la situación de pandemia, para el caso del enfermero, fue desalojado de la habitación con la que contaba, presuntamente por habérsele encontrado un poco de comida para su pequeña mascota. En ese pentagrama del cuestionado comportamiento por parte del comandante del Palacé, la nota más alta la pone el capitán Moreno. Cobardes, que les queda grande afrontar la vida. De acuerdo a la periodista Angélica Barrera de la revista Semana, este fue el mensaje del coronel vizcaíno que le dio por WhatsApp a una de las hermanas del capitán que se suicidó tras denunciar en repetidas ocasiones presunto acoso laboral por parte del alto mando. Como se recordará, Semana publicó una serie de pruebas que ha recopilado la familia de Ronald Moreno, capitán del Ejército Nacional, quien decidió quitarse la vida el pasado 26 de noviembre del 2020. Él llevaba más de 6 meses denunciando presuntas presiones y acoso laboral por parte de su superior, el coronel Alex Giovanni Vizcaíno, comandante del batallón de artillería Batalla Palacé en Bugavalle. El capitán Ronald Moreno habría decidido quitarse la vida. Su familia asegura que esto fue motivado, al parecer, por presuntas presiones y acoso laboral que estaba recibiendo por parte de su comandante, y han recopilado una cantidad de pruebas con las que pretenden demostrar eso y que hoy se las vamos a presentar. Me dijo, es que me dicen que mi capitán se metió un tiro, y yo, ¿cómo así? Pero si yo hace poquito hablé con él. Cuando ella me dice, tiene el área acordonada, Angélica, pues yo ya supuse que ya estaba sin vida. Todo sucedió el 26 de noviembre del 2020 a las 10:30 de la mañana aproximadamente en el batallón Palacé junto a La Garita. Según testigos, el capitán Ronald Moreno tomó el fusil de un centinela y con él decidió quitarse la vida. Si yo lo veo por suicidio, lo veo más inducido a algo, porque ya venían como precedentes ante todo lo que habíamos vivido durante muchos meses. Fue mucho su acoso, todo lo que estaban haciendo en contra de él, iban a acabar con la carrera de él. Para ella hay un claro responsable de la muerte de su esposo. Comandante del batallón. Se llama Giovanni Vizcaíno. Quien llegó en marzo de 2020 a dirigir a más de 740 personas entre uniformados y civiles. Según Carolina, él ejercía acoso laboral contra su esposo. En eso coincidió cerca de una decena de personas consultadas por semana, la mayoría de ellos uniformados que piden proteger su identidad por temor a represalias. Los hechos registrados en la guarnición militar fueron denunciados por la señora esposa del referido capitán Moreno a instancias del medio de comunicación de la Red Independiente de Cerca. ¿Qué lo pudo haber llevado? Sí tenemos muchas respuestas porque veníamos presentando varios antecedentes con el comandante y el ejecutivo del batallón, que ustedes ya tienen las pruebas, que se las voy a hacer llegar y saber. Pero ¿qué pasó esa mañana? Todavía me lo pregunto. Y quisiera llegar al fondo de todo esto, es por eso, para saber esa respuesta. Porque es una pregunta que todos los días de mi vida y toda la vida de la gente que lo conoce se la va a hacer. Porque nunca supimos y nunca tuvimos de pronto un pensamiento de que mi esposo tuviera que decir o tener como esos actos suicidas, porque siempre estaba en reproche de, ¿sí? Él cuando pasaban estas ocasiones siempre lo reprochó, siempre decían por qué no piensan en su familia, en sus hijos, ¿sí? Entonces, y venían varios acontecimientos como tú lo hacías saber, se iba trasladado, se nos iba a acabar, como lo decía él, y hay evidencia donde decía se va a acabar esta tortura, se va a acabar este infierno. Ronald lo llama, él me cuenta que él lo llama, ese señor estaba furioso porque no tenía por qué Ronald hacerle reclamos, porque el comandante era él, que no iba a reconsiderar en su decisión de sus anotaciones. Ronald le dice, pero si venimos felicitándome, me viene felicitando, entonces esas no son relevancias, pero sí las que usted me puso sí son negativas. Entonces Ronald se enfurece también obviamente por eso, tienen su altercado en la llamada, y él le dice, hermano, lo que usted ha hecho no es relevancia, o es que me ha dado bajas. Entonces Ronald se queda, uy, mi coronel, usted me está pidiendo baja. Entonces le dice, ay, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Finiquitemos la conversación, y él le cuelga. Ronald volvió y lo llamó, ya no le quiso contestar más. Ronald me llama desesperado, llorando, que se le habían tirado su carrera, que él nunca se había dejado tocar su folio de vida, empieza a llamar a sus amistades, que qué hacía, que qué se podía hacer. Yo le dije, mi amor, eso ya pasa. Bueno, pasaron los días, Ronald pues angustiado por eso, él lo manda a hacer una verificación y mi esposo sufre una caída. ¿Cuál era la razón, el motivo por el cual no le permitían ingresar
a su merced. Esa es la razón, William, que todavía la estoy preguntando. ¿Nunca le respondieron? No la tenemos. Cuando yo no tengo esa respuesta, los 14 días de encierro, yo no tengo esa respuesta, mi esposo se dirige al comandante de la brigada, Coronel López, lo llama, le comenta toda la situación que les he comentado, le dice no puedo más porque ya esto es un acoso laboral. El comandante le refiere que trabaje, que no se busque problemas, que siga trabajando. Pensábamos que él de pronto le iba a dar la orden al comandante del batallón que lo sacara, o sea que no tenía por qué tenerlo retenido, porque nos leímos los estatutos, porque hasta incluso eso lo leímos, nos leímos los estatutos. Para que Ronald estuviera dentro de un batallón tenía que ser que no fuera casado, no tuviera hijos, estuviera secuestrado, estuviera privado de la libertad, hubiera cometido algún delito, y ninguna de esas 5 las teníamos. Cuando yo veo que todo eso pasa así, yo pongo una tutela a nombre mía y mis hijos, solicitando que lo dejaran salir, que no le negaran el derecho a mis hijos de compartir con su papá. Sí, yo la instauré a todos los CIA, mandé a Procuraduría, Presidencia, Ministerio, a todos los entes, yo se las hago llegar. Entonces estábamos esperando, nada que lo sacaban, nada, esperemos el fallo. 3 días antes del fallo, alarma decir que Alex Vizcaíno, comandante del batallón, es abogado. O sea que él también sabía lo que estaba haciendo. No es una novedad para él decir que no estaba vulnerando derechos. Pues dígame, Vianey, un encierro de 21 días de una persona, de un capitán, se sentía humillado, ¿sí? De que ni siquiera salía a su terapia y volvía a la habitación porque él decía, no, recorrer las instalaciones es como si yo estuviera aquí, ¿sí? Se sentía como esa cosa de saber que sus soldados hablaran, vea mi capitán cómo lo tienen, porque así se referían, no, mi capitán lo tiene encerrado allá. El turno fue a Pamela, una cabra mascota de la misma guarnición que tampoco se escapó a la crueldad humana. En medio del jolgorio fue impactada con un fusil. La inocente Pamela, que después de recibir un impacto de dicha arma de fuego de alto alcance y de una pronunciada y larga agonía, dejó de existir entre risas de algunos uniformados e impresión de otros que internamente repudiaron el hecho, que callaron. Sin embargo, el eco llegó a instancias de la veeduría ciudadana. Pues hombre, llegaron algunas comunicaciones de carácter personal, a través de mensajes WhatsApp, de números desconocidos, números privados, donde me decían que habían asesinado a una mascota que tenían allí en el batallón, una cabrita, y me hicieron llegar unas fotos y un video. Yo lo puse en conocimiento de la Fiscalía, de la Personería Municipal de Buga, de la misma Procuraduría, del batallón, de la Oficina de Control Interno Disciplinario en Bogotá, para que a esto pues se le diera la investigación pertinente y, de ser cierto, pues se castigara a las personas que cometieron el crimen de matar a un animalito indefenso, inofensivo, que simplemente pues estaba allí acompañando a las fuerzas militares, y allí era la mascota para todos. Pero me informaron que ordenaron, no sé de qué manera o cómo, que la desaparecieran, y al parecer un centinela le pegó un tiro y a los pocos días falleció. Un veterinario que hizo la atención, tampoco me quisieron decir el nombre del veterinario para uno pues dirigirse a él y que le dé un dictamen, cuál fue el resultado, cuál fue la causa final del fallecimiento del animalito. El Bacema hay una respuesta muy simple, una respuesta muy por las ramas, diciendo que el centinela, pues que al escuchar unos ruidos cerca al punto donde él estaba y nadie respondió, entonces él disparó y el tiro se lo pegó feo a un animalito que estaba por ahí caminando. Entonces el centinela disparó, pero se dice también que es muy sospechoso que pocos días después de haber asesinado al animalito, esa centinela salió con un permiso de unos días que no eran pertinentes todavía. Entonces se presume de que de pronto pues eso fue ya como algo orquestado, como decimos en Colombia. Respuesta de fondo no, dan respuestas pero muy por las ramas.
Entonces ya le toca a uno es acudir a Bogotá, y usted sabe todo lo que representa esto por Bogotá. Si uno lo manda por correo, pues responde cuando quieren. Entonces uno tiene que estar yendo allá y es un gastadero de plata. Uno está yendo a Bogotá para que no le den una respuesta, no lo atiendan y no le den a uno de fondo lo que uno está pidiendo. Catalina González Sánchez, hija del recordado J.M. González, periodista a Corvalle, además de su puntual pago de arrendamiento, hizo significativas donaciones para el mejoramiento de las instalaciones del Batallón Palacé, entre ellas aire acondicionado, las actuales adecuaciones de la piscina, embellecimiento de dicho lugar, donación de la imagen de Santa Bárbara, patrona de los soldados artilleros, entre otros aportes adicionales sumados al pago de su canon de arrendamiento por más de 15 millones de pesos. Su gesto fue pisoteado de la peor manera, pese a su estado de salud que marca una disfonía espástica y cervical. Catalina González, un médico, un veterinario, el suicidio del capitán Moreno, una serie de denuncias por presunto abuso de poder, de acoso, la muerte de Pamela. ¿Qué más hace falta para que las autoridades castrenses tomen cartas en el asunto, el Ministerio de la Defensa o el mismo señor presidente?